Sabes que en subastas se pueden adquirir inmuebles a precios increíbles, pero no sabes por dónde empezar. Pues estás en el sitio correcto, porque te voy a contar exactamente cómo comprar inmuebles en subastas. Soy Héctor Arderius, pero en el negocio de las inversiones inmobiliarias todos me conocen como Tristán el Subastero. Y ya te puedes suponer por qué. Llevo más de 30 años invirtiendo en este negocio. En los próximos minutos te voy a explicar paso a paso qué es una subasta, cómo encontrar tu subasta ideal, qué tienes que mirar antes de pujar y cuáles son los errores que pueden hacer perder dinero a los novatos en su primera subasta. Las subastas, cuando entiendes cómo funcionan y cómo abordarlas de forma estratégica, pueden ser una oportunidad increíble para el inversor inmobiliario. Pero ojo, que comprar en subastas inmobiliarias no consiste en encontrar chollos. Consiste en entender un procedimiento legal mejor que la mayoría y actuar en consecuencia. Esta es la diferencia entre invertir como un pro que gana dinero o hacerlo como el típico novato despistado que comete un error fatal en su primera subasta. Error que le suele salir muy caro. Después de más de 30 años invirtiendo en el negocio de las subastas y viendo operar a otros inversores, hay algo claro. El que entra sin entender las reglas paga el aprendizaje muy caro. El que entiende el sistema encuentra oportunidades que el mercado tradicional no le ofrece. Este vídeo es una guía muy básica para empezar con buen pie. Normalmente, cuando compras una vivienda que está en el mercado a través de una agencia inmobiliaria, llamas a la gente, le pides que te explique los detalles de la casa que te interesa y conciertas y realizas una visita. Presentas una oferta y comienzas la negociación con el propietario. Y si acordáis un precio, el plazo habitual de compra suele estar entre los 8 y las 12 semanas. En cambio, en una propiedad en subasta, el proceso no tiene nada que ver. Primero tienes que encontrar la subasta que te interesa. Luego tienes que investigarla, averiguar por tu cuenta una serie de cosas. Luego tienes que hacer los números para ver si hay margen de beneficio. Luego calcular cuál va a ser tu puja máxima. Y finalmente tienes que participar en la subasta y ganarla. Pero ahí no acaba el proceso, porque si has comprado en una subasta, lo normal es que la casa esté ocupada por el expropietario. Esto es así en el 70% de los casos. Y eso quiere decir que tendrás que negociar su salida acordada o bien pedir al juzgado que le desaloje. Y este proceso es muy sencillo, pero toma su tiempo. Lo normal es conseguir las llaves en un plazo que oscila entre las 5 y los 12 meses. Pero a ver, comencemos desde el principio. Lo primero es saber qué es exactamente una subasta. Ya te adelanto que una subasta no es una inmobiliaria con descuento. Una subasta es un procedimiento, habitualmente judicial, para vender un inmueble vinculado a una deuda. Es decir, por un lado hay un acreedor que quiere cobrar lo que se le debe y por el otro lado hay un deudor que se resiste a pagar, seguramente porque tiene bienes pero no tiene dinero. Y para que se pueda celebrar una subasta, se tiene que producir que el deudor no solo no tenga dinero para pagar su deuda, sino que sí tenga propiedades, pero que no las quiera vender para hacer frente a su responsabilidad. Y también hace falta una tercera persona, el juez, que es quien obliga al deudor a vender alguno de sus bienes para que el acreedor pueda cobrar su deuda. Porque las subastas no son otra cosa que ventas judiciales forzosas. A todos los efectos es como si el bien lo vendiera directamente el deudor, aunque en realidad lo está haciendo forzado por el juez. Por eso, cuando compras en una subasta, no estás adquiriendo solo una vivienda, en realidad estás adquiriendo una posición jurídica dentro de un proceso judicial. Y si no entiendes eso desde el principio, no deberías pujar. Ahora muy atento, porque te voy a dar la primera sorpresa. El precio de salida nos importa un carajo. Y te cuento por qué. El primer error del principiante es fijarse en el precio de salida. Pero el precio de salida la verdad es que no significa nada. Lo verdaderamente relevante es el valor de mercado real del inmueble. Te lo voy a explicar mejor. Si un piso de Puerto Banús sale a 100.000 euros, ¿eso significa algo? No, ese precio irrisorio no significa que nadie lo vaya a poder adquirir en la subasta por una miseria. Lo verdaderamente relevante es que ese piso vale realmente 1 millón de euros, por lo que será esa la cifra en la que hay que fijarse para calcular el precio aproximado de adjudicación. La gente que acuda en manada a esa subasta, soñando al calor de un precio de salida de 100.000 euros, se va a llevar una verdadera sorpresa cuando vea que las pujas se disparan.
Y luego llorará a los cuatro vientos que si las subastas ya no son lo que eran, que si esto, que si lo otro. Estas son las cosas en las que de verdad hay que fijarse. El valor real de mercado, la deuda que origina la subasta, las posibles cargas anteriores, las deudas de IBI y de comunidad de propietarios, que si además hay derramas, pueden subir mucho la factura, y la situación posesoria, es decir, quién vive en el piso y en concepto de qué. Porque un piso puede parecer muy atractivo en números y convertirse en un problema si está ocupado o arrastra cargas que no habías previsto. Antes de plantearte pujar necesitas 1. Estudiar la certificación de cargas que aporta el juzgado. Y de no haberla hay que sacar una nota simple para estudiar las cargas registrales. 2. Hay que estudiar muy bien y leer muy detenidamente el edicto de subasta, porque no todas las subastas son iguales. Aquí es donde conocerás la normativa por la que se rige la subasta y las condiciones de la misma. 3. Imprescindible haber hablado con la persona que viva en la vivienda, por lo que he comentado antes acerca de que hay que conocer muy bien la situación posesoria del piso subastado. 4. Es importante hablar con los vecinos del inmueble y el administrador de la comunidad para tasar lo mejor posible las deudas que haya. 5. Averiguar en el ayuntamiento si hay recibos pendientes de IBI. Y 6. Si es posible, hay que visitar el juzgado y examinar los autos judiciales para comprobar algunas cosillas. Bien, ya sabemos qué es una subasta, en qué tenemos que fijarnos y qué es lo que hay que averiguar de la subasta que nos interesa. A continuación vamos a ver cómo encontrar nuestra subasta ideal, cómo calcular nuestro límite de puja y qué pasa cuando ganamos una subasta. Bueno, lo primero de todo, antes de pensar ni siquiera en analizar, investigar, participar o ganar en subastas, lo primero que tenemos que aprender es saber dónde encontrar las subastas que se celebran. Por eso nos hemos venido al portal de subastas del BOE, que no solo es el sitio donde se celebran la inmensa mayoría de las subastas, desde luego todas las judiciales, las de Hacienda, las de los ayuntamientos, las notariales, etcétera, sino que además también tiene un buscador para aprender a buscarlas. Ya he comentado que también se celebran subastas en la Seguridad Social. Habría que ir a la web de la Seguridad Social, que no lo vamos a ver en este vídeo, para ver las que se van a celebrar próximamente. Y luego también están las particulares, que esas se encuentran en las webs de los bancos o en Scarpalia, etc. Ahora nos vamos a centrar en las judiciales. Entonces, este es el portal de subastas, donde digo que se celebran. Sería buscar aquí, en buscar, y luego pues aquí, como podéis ver, puedes elegir entre si te interesan las judiciales, las notariales, las de la EAC. Vamos a poner todos. Luego el estado de la subasta. A mí me gusta poner celebrándose porque no me interesa saber las que ya se han celebrado o las que están suspendidas o canceladas. Yo busco las que se van a celebrar en las próximas 3 semanas. Tipo de inmueble o vehículo o bien inmuebles, pues vamos a poner inmuebles. Y luego, por ejemplo, pones aquí, por ejemplo, provincias. Vamos a buscar una provincia, Sevilla, por ejemplo. Luego podrías poner, si quieres una subasta concreta que ya sabes su ID, pues lo pones aquí y ya te da información solo sobre esa subasta. O puedes poner aquí luego las fechas, pues entre la semana que viene y la siguiente. Nosotros vamos a poner todas las fechas en Sevilla, todas las subastas de bienes inmuebles que se vayan a celebrar y que puedan ser judiciales, notariales o de la EAT. Damos aquí a buscar y nos sale aquí la lista de todas las subastas próximas que están celebrándose en Sevilla. Vamos a pinchar en la primera. Este es el número de la subasta y entonces aquí vienen todos los datos. Bueno, pues por ejemplo la cantidad reclamada, el anuncio del BOE, el valor de subasta, que es el tipo de subasta, los tramos entre pujas, es decir, si hay una puja de 100.000 euros, pues la siguiente no puede ser 101.000, tendría que ser 102.320,80. Ese tipo de cosas. La autoridad gestora, los bienes que se han embargado y que salen en la subasta, y luego aquí las pujas, si hay alguna puja, pues saldría aquí, si ya hubiera alguna puja. Vale, pero ¿qué pasa? Que en este portal de subastas del BOE la información está muy cruda, es decir, es una web, es un portal de subastas oficial, público, y por lo tanto no se han esmerado en digerir la información bien. A mí me gustan otros dos, como serían el portal de alerta subastas o el de mapas subastas. Ahora estamos en el de alerta subastas y vamos a buscar un bien. Pues aquí puedes elegir todo tipo de bienes, la agencia tributaria, los judiciales, tal. Vamos a poner como antes todos.
Y luego si quieres viviendas, garajes, trasteros, solares, lo que buscas. En principio lo que suele buscar son viviendas, pues ponemos viviendas. Y luego aquí, pues ¿dónde lo quieres? Yo vamos a poner Valencia. Y nos salen aquí todas las subastas próximas de Valencia. Que sería una en Alacuas, otra en Algemesí, otra en Benigànim, otra en Bocairent. Y vamos a buscar a ver si vemos aquí Valencia Ciudad, que es donde más habrá. Aquí está, Valencia Ciudad. Aquí hay 14 subastas. Y aquí las tienes. Vale. Bueno, pues estamos aquí en todas las subastas, que son 14, que están ahora mismo activas en la ciudad de Valencia. Pinchamos, por ejemplo, en esta. Entonces ya una primera diferencia que vemos respecto al portal de subastas del BOE, donde solo está la información ahí cruda, es que estas te las han georreferenciado a través de Google Maps. Luego, pues aquí tienes el valor de subasta, la cantidad reclamada, el depósito que hay que ingresar para poder participar en la subasta. Y luego, pues bueno, aquí en este caso, en descripción del bien solo pone la dirección, te dice que no consta la situación posesoria, luego te vienen datos catastrales. Si pinchas aquí, te lleva al catastro. Aquí puedes ver la fachada. ¿Ves? La fachada. Es decir, datos mucho más amables presentados que en el portal de subastas. Si pinchas aquí, te lleva al anuncio del BOE. Y si pinchas aquí, te lleva al portal de subastas del BOE, que es al final donde se celebra la subasta. Por lo tanto, todo mucho mejor que yo es aquí y en Mapa Subastas donde encuentro las subastas que me puedan interesar. Luego tienes aquí Mapa Subastas. Mapa Subastas tiene la característica, el otro te ofrecía también el mapa donde te salían, pero aquí tiene la característica de que está especializado en georreferenciarlas. Entonces pinchas aquí en Descubre, por ejemplo, si te interesan Valencia Capital, que es donde estábamos, pues tienes aquí las que se están celebrando de Valencia Ciudad. Pincharías aquí e irías a la subasta. Ahora bien, yo te he enseñado las 3 herramientas para localizar subastas, para ver las subastas que se están celebrando, que es el portal de subastas del BOE, alerta subastas y esta que tienes en pantalla que es Mapa Subastas. Pero una cosa es saber las subastas que se están celebrando y otra cosa es filtrar la subasta ideal que a ti te interesa. Porque la inmensa mayoría de las subastas están destinadas a que se las adjudique la parte actora, en función de a cuánto llega la deuda, que es lo que el deudor les debe, en función del valor de subastas. Esas subastas sí o sí se las va a adjudicar el banco acreedor. Pero luego hay otras subastas que son a las que podemos aspirar. Para descubrirlas es lo que yo llamo filtrar las subastas. Y para aprender a filtrar las subastas te interesa ver un vídeo que voy a publicar pues dentro de unas semanas. Para asegurarte que no te pierdas ninguno de mis contenidos, yo te recomiendo que te suscribas a mi canal, porque es la forma de que YouTube te avise cuando he publicado nuevos contenidos y así te aseguras de no perderte nada. Ahora bien, si quieres hacer esto bien como un pro de verdad, te tienes que despojar de sentimentalismos. No se trata de comprar la casa de tus sueños, con orientación sur, ventanas a 2 calles diferentes, con la distribución ideal, etc. Esta es una casa que nos gustaría a cualquiera y que va a atraer a muchos postores. Cuando yo empecé en este negocio, allá por los años 90, enseguida me di cuenta de que las casas que me encantaban, pues también le gustaban a mucha otra gente, y entonces era imposible comprarlas porque su precio se disparaba y no salían los números. Lo que hay que hacer es un cálculo frío. Primero hay que estimar correctamente los costes de la inversión, impuestos sobre la compra, gastos registrales, posibles deudas de comunidad, deudas de IBI y cualquier gasto derivado de la toma de posesión. Además, hay que tener en cuenta que una vez tengamos la posesión de la vivienda, habrá que adecuarla para la venta o su alquiler, es decir, gastos de reforma. Y finalmente, si el destino de la inversión es un flipping, hay que tener en cuenta los gastos de la venta, notario y comisión de la inmobiliaria. Es decir, que el margen que va a ser nuestro beneficio no se improvisa, sino que hay que calcularlo. Una regla sencilla para principiantes es esta: valor de mercado real menos precio previsible de adjudicación menos todos los gastos menos un margen de seguridad razonable. Es decir, esta sería la fórmula básica. Valor de mercado menos la suma del precio de adjudicación más todos los gastos mencionados más el margen de seguridad igual al beneficio potencial. Si el resultado no es claramente atractivo, no compensa el riesgo. Por cierto, yo exijo a mis inversiones un margen mínimo de beneficio del 25%. No me refiero al TIR, sino que me refiero al beneficio sin anualizar.
A veces conseguiré ese beneficio en 10 meses, otras veces en 18 meses y otras veces conseguiré un beneficio muy superior. Otro punto crítico es la puja. Las subastas online han facilitado el acceso, pero también han aumentado la competencia y las decisiones emocionales. Esto es muy importante. Antes de pujar debes tener decidido un límite máximo. Si te superan, te retiras. Entrar en una guerra de pujas casi nunca termina bien para el inversor. Y nunca hay que entrar en una subasta sin haber decidido antes cuál va a ser nuestro límite. Eso no hay que hacerlo jamás. Nada de entrar pensando, bueno, eso ya lo iremos viendo. Si haces eso estás muerto, porque tarde o temprano ganarás una subasta y luego te darás cuenta de que pagaste demasiado. Además, ganar la subasta no significa que todo haya terminado. Después viene la aprobación del remate, el pago del resto del precio, la tasación de costas, la entrega del decreto de adjudicación, el pago del impuesto de transmisiones, la inscripción registral y, en algunos casos, la gestión de la posesión. Muchos principiantes subestiman esta fase y si va a haber problemas, es ahora cuando van a aparecer. Hay distintos tipos de subasta. Están las subastas judiciales que se celebran en el portal de subastas del BOE. Están las subastas de Hacienda y de las haciendas locales de los ayuntamientos y diputaciones, que también se celebran en el portal de subastas del BOE. Luego están también las subastas de la Seguridad Social, que se celebran presencialmente en las distintas oficinas provinciales. Son presenciales, aunque también se puede pujar enviando nuestra puja en un sobre cerrado. Y luego finalmente están las subastas particulares que suelen hacer los bancos y los fondos de inversión, que suelen celebrarse en notarías y que también se celebran a veces en webs como Scrapalia. Estas últimas subastas, las subastas particulares, a mí no me gustan nada, no me interesan. Suelen ser subastas muy sencillas en las que puedes ver las viviendas por dentro, en las que te entregan las llaves casi de inmediato y que, por lo tanto, al no tratarse de activos pegajosos, el descuento que puedes conseguir es mínimo, en comparación sobre todo con el resto de subastas. Cada uno de estos tipos de subasta es distinto y tiene sus propias normas. Por eso es fundamental entender bien las reglas específicas de la subasta en la que participas y leer detenidamente las condiciones especiales que pueda haber. Las subastas pueden ofrecer oportunidades únicas, pero el mayor riesgo del inversor novato es creer que esto de las subastas es como coser y cantar. Y no es así, es un negocio que requiere conocer perfectamente 4 o 5 conceptos fundamentales. Por lo tanto, requiere formación, método y capacidad para decir no más veces de las que dices sí. El objetivo no es comprar mucho, sino comprar bien. Comprar en subastas puede ser una de las formas más rentables de invertir en el inmobiliario, pero solo si entiendes la parte jurídica, calculas bien los números, actúas con sangre fría y sabes cuándo no pujar. Si quieres empezar, hazlo con una subasta pequeña, analízala a fondo y sobre todo, prioriza aprender antes que ganar. En este negocio, el conocimiento no es opcional, es la diferencia entre invertir o pagar por invertir. Y aquí me quedo. Si quieres apuntarte a mi información 100% gratuita de subastas e inversión inmobiliaria, te dejo el enlace ahí abajo en la descripción del vídeo y también en el primer comentario. Nos vemos en el próximo vídeo.